Y podríamos hablar también de la terapia psicoanalítica. Pues sí, si quieres te explico. Fíjate que la terapia psicoanalítica tiene 3 fases. Y pues es muy simple recordar estas, porque es la inicial, la media y la final. Te podrás imaginar pues cuál va primero, ¿no? La cual pues ya te voy a explicar y mis compañeros te explicarán las demás. Esta fase inicial pues digamos que inicia con una entrevista, como cuando vas al médico. La primera vez que pues lo ves, preguntas y pasan cosas, ¿no? ¿Qué son estas cosas que pasan? Pues primero el psicólogo o el psicoanalista en este punto hace un examen mental acerca pues de cómo va el paciente, cómo es su lenguaje, cómo es su comportamiento y pues otras cosas. ¿Y cómo puedes llegar a ese punto de que de que el especialista ya te va a dar algo? ¿Cómo llegas? ¿Cómo Pues, llegas a la primera? ¿A la primera sesión? Sí. Pues puede ser tanto pues, que ves a la persona o pues, que conoces al terapeuta y de eso pues ya llegas al consultorio en la primera parte, ¿no? Y pues daría como ciertas pautas que tiene que seguir el terapeuta, que digamos que pues van desde analizar las funciones yoicas, que pues las funciones yoicas digamos que son todos estos de mecanismos de defensa, puntos de fijación, las cuestiones relacionadas al yo, ¿no? Que usualmente pues alguien que va a terapia tiene un yo, digamos así. Ciertas pautas que tiene que seguir el terapeuta, que digamos que pues van desde analizar las funciones yoicas, que pues las funciones yoicas digamos que son todos estos de mecanismos de defensa, puntos de fijación, las cuestiones relacionadas al yo, ¿no? Que usualmente pues alguien que va a terapia tiene un yo, digamos así, débil o un desequilibrado, caótico, pero eso lo veremos un poco después. Entonces, después de todo eso pues me imagino pues que tú dirías, me siento mal por algo, ¿no? Exacto, pero pues sería como ya tener más específico lo que piensas para poder llegar a la etapa inicial, ¿no? Como terapeuta, claro, y como paciente. Como paciente. Pues sí, como paciente, digamos que todos cuando empiezan a ir a terapia tienen un motivo que dicen, que le llamamos motivo manifiesto, el cual pues hasta cierto punto es realista, pero es realista desde la perspectiva de cómo se analiza esta problemática. El motivo latente sería como el que buscaríamos evaluar nosotros a través de pues estas funciones yoicas y a través del comportamiento del paciente. Todo esto pues va a ser un análisis de la primera sesión, claro, o sea, puede cambiar después, pero sí se necesita antes de la primera que se explique esto. Y pues fuera de cualquier cuestión psicológica, psicoanalítica, tenemos que tener pues, una forma de trabajo, la cual se explica con el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Pues digamos que funciones yoicas y a través del comportamiento del paciente. Todo esto pues va a ser un análisis de la primera sesión, claro, o sea, puede cambiar después, pero sí se necesita antes de la primera que se explique esto. Y pues fuera de cualquier cuestión psicológica, psicoanalítica, tenemos que tener pues, una forma de trabajo, la cual se explica con el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Pues digamos que pues, si vas a empezar a ir a terapia, tienes que tener en claro pues qué horarios van a ser y pues también cómo te vas a llevar a cabo con el terapeuta, o sea, esta relación de profesional que se lleva con el paciente. Se podría ver como un tipo de reglamento. Ándale, y ese reglamento pues lo vamos a ir recordando a través de pues, toda la terapia que vayamos teniendo. Si en algún momento se llega a romper, se recuerda, o sea, no se espera que se maneje profesionalmente. Todo este proceso pues va a ser en una sesión, el cual pues va a terminar con una devolución que pues, el terapeuta le da al paciente y esto va a hacer que pues, la sesión finalice en algún punto. ¿Cómo se finaliza esto? Pues lo que buscamos especialmente en esta terapia es no crear una dependencia y esta dependencia pues se puede dar con el terapeuta y la figura que impone, pero digamos que terminaría en una forma en la cual pues le dices, le das el diagnóstico y dices nos veríamos, tener en claro pues qué horarios van a ser y pues también cómo te vas a llevar a cabo con el terapeuta, o sea, esta relación de profesional que se lleva con el paciente. Se podría ver como un tipo de reglamento. Ándale, y ese reglamento pues lo vamos a ir recordando a través de pues, toda la terapia que vayamos teniendo. Si en algún momento se llega a romper, se recuerda, o sea, no se espera que se maneje profesionalmente. Todo este proceso
pues va a ser en una sesión, el cual pues va a terminar con una devolución que pues, el terapeuta le da al paciente, y esto va a hacer que pues, la sesión finalice en algún punto. ¿Cómo se finaliza esto? Pues lo que buscamos especialmente en esta terapia es no crear una dependencia, y esta dependencia pues se puede dar con el terapeuta y la figura que impone, pero digamos que terminaría en una forma en la cual pues le dices, le das el diagnóstico y dices nos veremos la siguiente sesión, pues teniendo en cuenta intentar que la persona no se genere una dependencia de esta sesión. Sería como remarcar, ¿no? Los papeles. Exacto, los papeles que va a tener uno como terapeuta y que va a tener uno como paciente. Entonces esto sería como la etapa inicial, pero pues ahorita te explicamos un poco de la etapa media. Ok. Sí, bueno, y ahora lo que seguiría sería la etapa media del proceso psicoterapéutico psicoanalista. En esta etapa lo que vamos a hacer pues es ir desenvolviendo todo lo entrañado que implica el conflicto psíquico. Vamos a tratar de sacar material a través de los sueños, tendencia a la repetición, cuestiones de actos fallidos, cualquier elemento que nos dé el paciente a través de lo que es la asociación libre, ¿no? Es que es la técnica principal de lo que es el proceso psicoanalítico, en el cual el paciente pues simplemente lo dejamos hablar, que se exprese tal y como él lo decida, y de ahí vamos a estar sacando toda la información pertinente que necesitamos para así llevar a cabo una especie de ayuda o apoyo a él, y descifrando las respuestas que el paciente necesita para pues resolver ese conflicto psíquico que está formando. Ok, vamos a hablar acerca de la resistencia. Hay que empezar como que a tratar de definir un poco, ¿no? Podríamos decir que es todo aquello que va en oposición al proceso de la terapia. Y en las resistencias podemos encontrar que se puede clasificar en bastantes formas. Podemos encontrar tanto el silencio podríamos verlo reflejado en que en toda una terapia se guardó silencio, e incluso por ese silencio no se llegaron a tomar temas en específico, o todo se abordó en una sola sesión. Podemos también ver el impas. El impas podemos definirlo como un estancamiento literal, que de ahí no se va a pasar. Pueden presentar también la resistencia al cambio, dependencia, o incluso también hay un lenguaje que es de negación, que al momento de que se quiere avanzar, la propia persona refleja con sus movimientos y con sus actitudes el que está poniendo una barrera. También podemos ver los secretos. Cuando un paciente te deja en claro que tiene un secreto, está poniendo una barrera, el que no te la quiere contar. Esas serían algún tipo de resistencias que también podemos ver que se pueden ligar a la transferencia negativa, que las transferencias son dos. Que la transferencia es algo que vamos a hablar también, ¿no? ¿Cómo la podríamos definir? Podría ser algo muy breve, como que el paciente deposite en el terapeuta representaciones simbólicas de objetos, ya sea de un objeto amoroso o no. Esto pasa ¿por qué? Precisamente porque el terapeuta no tiene una edad, un sexo ni un tiempo específico. ¿A qué nos referimos con esto? A que, un ejemplo, yo como terapeuta hombre, el paciente podría darme una representación simbólica de algún objeto el cual no vaya acorde conmigo, que podría ser, no sé, su abuela, que sería de un sexo femenino, en un tiempo en el que tal vez le esté recordando a ella de una edad sin importar. Esa sería un tipo de transferencia
Ahora hablemos más de las transferencias. ¿Qué tipos tenemos? Está la positiva, que sería esto que estaba hablando ahorita, ¿no? Que nos esté relacionando con alguien al cual le genere confianza, seguridad, apoyo, simpatía, un símbolo el cual sea amoroso y el que nos va a dar esta confianza y va a ser un apoyo para la terapia. También tenemos la transferencia negativa, que lo vamos a dividir en dos, en las que son de muerte y las de vida. Muy fácil. Muerte, ¿con qué lo ligamos? Con el enojo. Este enojo que se puede representar de distintas formas. Puede haber silencio, actitudes desafiantes, se puede notar en el tono de voz y en el contenido en el cual el propio paciente nos va a estar hablando. También un ejemplo de esta transferencia podemos darlo como que el generante de su enojo es algún familiar. Entonces nos va a representar a nosotros como ese objeto, como ese familiar, y nos va a transferir esa emoción. Inicialmente el estímulo de esa emoción negativa era su familiar, después puede que pase a ser el terapeuta. También, aparte de lo de muerte, tenemos la de vida, que podríamos englobarlo muy bien con conductas, estas conductas que serían de un tipo seductor, denotando algo de interés al terapeuta. Aquí tenemos que aclarar que siempre vamos a tener que dejar muy en claro el papel de terapeuta y paciente, y pues este tipo de conductas son totalmente inaceptables, ¿no? La finalidad es que el terapeuta y el paciente tengan algo. Todo este tipo de comportamientos, como que quiera tener detalles relacionados a un aspecto amoroso, comentarios ligados a un aspecto amoroso, querer tener citas, algo que esté enfocado a tener algo más allá de la relación profesional que se lleva. Sí, ya mencionamos lo que son las resistencias. Ahora, ¿qué se hace con eso? Una cosa es lo que son y cómo se dan, y otra es qué se hace con ese material o información que nos está dando el paciente. Pues bueno, lo primero que hay que hacer es identificar la resistencia, ¿no? Ok, aquí está sucediendo esto. Después, comprender el por qué se da esa resistencia. En este caso, lo que hay que hacer es entender primero cómo es que se da o cómo se desenvuelve el paciente en sus diferentes áreas de vida, ¿no? El área laboral, el área social, también en su área académica, el ámbito sexual y el ámbito familiar. Es decir, primero entendemos eso y ya de ahí podemos comprender un poco mejor por qué es que se está dando ese tipo de resistencia, ¿no? Después se hace un señalamiento, que es otra técnica del psicoanálisis, es decir, mostrarle al paciente que se está dando esta resistencia o lo que está pasando, ¿no? Se pueden hacer preguntas como, ¿te das cuenta que está pasando esto? ¿Te das cuenta que estás haciendo esto? De una forma natural, tampoco recriminando. También se podría decir, ¿a qué se deberá que estés haciendo eso, no? Y una vez que se aclaren estos 3 puntos, después ya se hace una interpretación, es decir, lo que nosotros creemos que está sucediendo, le hacemos como una pregunta al paciente de lo que tenemos idea de por lo que se dará, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se deberá esto? Si por algo no contesta el paciente, le preguntamos, ¿acaso se debe a tal cosa? También podría ser una especie de aclaramiento, que es otra técnica del psicoanálisis en el que justo se aclara o nos cercioramos de que estamos entendiendo lo que el paciente está queriendo decir, ¿no? Y pues bueno, ya que entendemos esto, ya que hacemos todas estas 4 puntos que acabo de mencionar, ya se pretende llegar a un insight en el paciente. ¿Qué es esto? Es decir, que el paciente se dé cuenta o se haga consciente de lo que esté sucediendo, se dé cuenta o se haga consciente de su enfermedad, o bien se haga consciente del conflicto psíquico por el que está pasando.
Las transferencias también hay una forma de trabajarlas. En el caso de las positivas, ahí no se tiene que hacer nada, se deja hacer porque se está llevando a cabo una buena relación entre el paciente y el terapeuta. Se hace una alianza de trabajo en la cual ya se empieza a trabajar con la parte fuera de conflicto psíquico del paciente, es decir, ya hay una relación sin obstáculos. En el caso de las negativas, primero, si hay ira por parte del paciente o enojo, primero se debe señalar, un señalamiento, después se debe hacer una interpretación o bien una confrontación, que es otra técnica psicoanalítica en la cual se expone o se evidencia todo aquello que está evitando el paciente o que está resistiendo. Y de ahí se llega otra vez a un insight, es decir, hacer consciente al paciente de lo que está sucediendo. Y por el otro lado, en una transferencia de tipo en donde hay conductas seductoras hacia el terapeuta, pues bueno, primero otra vez el señalamiento, después se replantea el encuadre. Si siguen persistiendo estas conductas, se replantea que es una relación solo profesional en donde no puede haber ese tipo de actitudes y comportamientos, y posteriormente, si sigue así, se anticipa al paciente que va a haber una canalización, es decir, que se va a pasar con otro terapeuta porque ya no va a haber un buen proceso terapéutico. Entonces esto es recomendable, pues no tantas sesiones, puede ser hasta incluso 3 sesiones que siga así, pues ya sería bueno empezar a anticipar al paciente que va a haber una canalización. Contratransferencia que no se debe de hacer, precisamente. En ese tipo de cosas se deben de hacer preguntas dependiendo del caso, hermano, o de la situación o del tema que se haya dado, ¿no? Para poder de alguna manera indagar más, tanto para sacar información o continuar con la sesión, entre más, pero son más que nada preguntas que se dan en el momento, es decir, dependiendo de las circunstancias. Y pues realmente con eso lo que se trata, o bueno, que quiero decir con todo esto que les estoy compartiendo, es que es identificar ese tipo de cosas, de situaciones que se dan en esos espacios, ¿no? Y saberlos manejar, ¿no? Como podríamos decir de forma adecuada, ¿no? O profesional. Bueno, no tal cual como lo digo, pero, o sea, como se tendría que hacer, ¿no? Para, pues, tener un espacio adecuado, como se debe. Y sería realmente todo con ese aspecto referente a la contratransferencia. Agregándole un poquito más, también existen las transferencias positivas y negativas, que son las siguientes. Y pues bueno, básicamente eso es lo que abarca todo el proceso terapéutico medio, y ya lo que seguiría es la fase final, es decir, pues cómo va terminando o cómo vamos a ir despidiendo al paciente si creemos que ya haya terminado su proceso. Bueno, y ahora en cuestión de la etapa final del proceso psicoterapéutico, vamos a necesitar de 1 a 3 sesiones para hacer el cierre. Debemos de recordar que no debemos de ponernos celosos y también de tener una mentalidad abierta. También tenemos que decirle al paciente algo para motivarlo, para que nos platique acerca de su experiencia, sobre qué se lleva, qué aprendió y qué le faltó por trabajar. Así también debemos de recordar que tenemos que mencionarle que está bien que no sea aquí con nosotros, que es completamente considerable el que busque otro espacio, pero que siga manteniendo su proceso, ya que recordemos que en el psicoanálisis no hay una meta concreta, entonces pues... Y recordemos que puede existir una contratransferencia. ¿A qué se debe esto? Pues es muy probable que a lo mejor el terapeuta se pueda sentir identificado con algún suceso de su vida,
con algún recuerdo de alguna persona, familiar, expareja, pareja, y pues eso puede causar que no queramos dejarlo ir al paciente.